Con un gran gusto, de verdad, de poder hacerle llegar nuevo rayito de luz. Si usted así me lo permite, es momento ya de escucharlo. Gustavo Toledano le agradece, le saluda y le invita a escuchar. El tiempo no hace ruido cuando se va. El tiempo no hace ruido cuando se va. Una tarde, un padre llegó sin previo aviso a la casa de su hijo. Tocó la puerta, como lo había hecho miles de veces antes. Pero esta vez traía con él una bolsita en la mano. Adentro había unas ricas empanadas que aún estaban calientitas. De esas que solía hacerle a su hijo cuando era niño. «Hola, hijo», dijo con una sonrisa suave. «Hola, papá, pásale», respondió el hijo, mientras sostenía el teléfono en la oreja y tecleaba con rapidez en su laptop. El padre entró, miró la sala ordenada, los papeles sobre la mesa, la taza medio vacía de café. Se sentó en silencio, con cuidado, sin molestar. Pasaban los minutos y el hijo seguía hablando y hablando por teléfono, apurado, estresado. Sí, está bien. Ok, mándamelo. Eso mándamelo antes de las 5, por favor. No, todavía no, termino el informe. Sí, ya sé que lo tengo que presentar. Ajá, sí, muy bien. Sí, ya sé, tengo 3 reuniones más. Ya sé. Así pasaron 10, 15, 20 minutos. El padre seguía ahí, en silencio, mirando por la ventana. Cuando por fin colgó, el hijo dijo: «Ay, papá, perdóname, es que estoy hasta el cuello de cosas. ¿Qué pasó? ¿Tienes algo? ¿Te pasa algo?» El padre negó con la cabeza. No, hijo, no, nada grave. Solo que pensé que podíamos almorzar juntos, como antes. Uy, no, papá, hoy imposible, de verdad, en serio. Tengo muchísimas cosas que hacer», dijo el hijo mientras miraba su agenda. Luego hubo un silencio, largo, tranquilo, duro. Entonces el padre miró a su hijo y con voz serena dijo: «¿Sabes una cosa, hijo?» «¿Qué, papá?» ¿Sabes qué es lo más duro del tiempo? ¿Qué, papá? Que no hace ruido cuando se va. El hijo lo miró en silencio. Yo también tuve días así como los tuyos. 1000 pendientes, estrés, llamadas, trabajo y más trabajo. Yo también vivía como tú, siempre apurado, siempre diciendo: después, ahora tengo mucho que hacer. Decía yo que lo hacía por ustedes. Y sí, les di un techo, creo que es una casa bonita, comida en la mesa, ropa limpia, pero hizo una pausa. Pero no estuve cuando aprendiste a andar en bicicleta, hijo. Tu mamá me lo contó. No estuve la primera vez
que formaste parte de una obra de teatro en la escuela. Tampoco estuve el día que te enfermaste y preguntabas por mí. El hijo bajó la mirada. Se quedó quieto. Tu madre me esperaba con la cena calientita y yo llegaba cuando ya hasta la había guardado. Luego tú me decías: papi, ¿jugamos un ratito? Y yo te respondía: mañana, hijo, mañana, hoy no puedo. Mañana, mañana, mañana. Volvió a hacer silencio, pero esta vez con los ojos húmedos. Y un día, hijo, la mesa ya no estuvo puesta. Tu madre ya no cocinaba. Tú ya no jugabas. Y yo me di cuenta de que había trabajado toda la vida para darles una vida. Una vida que me perdí. El hijo apretó los labios. Sentía ese nudo en la garganta que uno no sabe si tragar o dejar salir. No vengo a quitarte el tiempo, hijo. Solo a recordarte que no se puede vivir aplazando lo importante, porque llega un momento en que lo importante ya no está. Y con una sonrisa suave añadió: hoy, hijo, tú eres yo. Y solo espero que no termines olvidando lo mismo que yo olvidé. Entonces el padre se acercó, puso la bolsa sobre la mesa y dijo: aquí te dejo las empanadas. Todavía están calientitas. Si puedes, caliéntalas después. Pero si tienes un rato, hijo, me encantaría comerlas contigo, como antes. El hijo cerró la laptop, miró a su padre y no bajó la mirada. La sostuvo, como quien intenta detener el tiempo, aunque sea un segundo más. Quédate, papá, quédate por favor, dijo con la voz entrecortada. Hoy sí quiero almorzar contigo. A veces creemos que dar tiempo es perderlo, hasta que nos damos cuenta de que lo más valioso que podemos regalarle a alguien es nuestra presencia. Sí, el trabajo. El trabajo puede esperar un poco. Un almuerzo con papá, no siempre. Haz espacio hoy, porque el tiempo no espera, ni avisa cuándo será la última vez. El tiempo no hace ruido cuando se va.